Bendiciones. Espero que se encuentre muy bien y que esta haya sido una excelente semana, una semana llena de la presencia del Señor, una semana llena de muchas bendiciones, como son todos los días que pasamos delante del Señor. El Salmo 23 dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Muy hermoso, este salmo muy conocido por la mayoría de las personas. Se lo encuentra uno en los murales, se lo encuentra uno en las casas, en los templos, en muchas partes donde uno va, se encuentra este salmo, y claro que es uno de los más hermosos poemas que escribió el rey David. Precisamente el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22, nos habla de este personaje que nosotros conocemos como el rey David. Y dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Todos sabemos que a David le tocó que reinar en el segundo periodo de lo que se conoce como la etapa de los reyes en el pueblo de Israel. Primero había sido el rey Saúl y después le corresponde al rey David, quien es elegido por el Señor precisamente entre muchas personas que habitaban el lugar, y específicamente entre los miembros de su familia. Todos conocemos la historia de cómo Dios manda al profeta Samuel para que vaya a la casa de Isaí, el padre de David, y elija entre su descendencia al rey David para que David se convierta en rey de Israel. Dice la palabra del Señor que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era el hombre que Dios había escogido para que gobernara como segundo rey de Israel. Pero eso no significa de ninguna manera que antes de escogerlo Dios hubiera creído que este rey era un hombre sin tacha. Este rey iba a ser un hombre que nunca se iba a equivocar, que iba a ser un hombre que nunca se iba a desviar o que nunca iba a cometer ningún tipo de pecado. Por supuesto que no, porque el Señor estaba escogiendo a un hombre entre muchos hombres. Pero la palabra lo define como un hombre conforme al corazón de Dios, una persona conforme al corazón de Dios. Y en estos días alguien me preguntaba: ¿cómo entiende usted esto de que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y yo le dije, yo se lo defino con una sola palabra: sensibilidad. Lo cierto del caso es que Dios consideró a David como un hombre sensible. ¿A qué era sensible David? David era sensible a la voz de Dios. David era sensible al llamado que Dios le había hecho. Cualquiera diría: qué bonito, muy hermoso ser rey. No es fácil. No era fácil dentro de ese contexto. Y me imagino que todavía en los tiempos actuales, aunque algunos reyes están ahí en ciertos países de relleno, pero no ha de ser fácil ser rey. Él fue sensible al llamado de Dios porque él tenía que ser fiel a ese llamado que Dios le había hecho.
Y una cosa muy importante es que tenía que ser sensible también a la guianza y a la reprensión de Dios cuando Dios tenía que llamarle la atención, como lo hizo en varias ocasiones. Le invito para que estudie la historia del rey David, porque no nos quedaría tiempo para hablar. Esta es solo una de esas etapas hermosas en las cuales el Señor tuvo que llamarle la atención. Me refiero al momento en el cual David se había desviado y había tomado por mujer a la esposa de uno de sus soldados, de Urías Eteo. Él había tomado por mujer a Betsabé y había cometido pecado de adulterio. Y Dios le llama la atención poderosamente, y hay un desenlace muy interesante dentro de la historia. Pero también dentro de la historia del pueblo de Dios nos encontramos a un rey como un ser humano capaz de humillarse y de reconocer el poder y la autoridad de Dios. Que esto es algo que en las etapas posteriores, dentro de los mismos reyes que tuvieron los reinos divididos de Israel y de Judá, no se encontró. Algunos no fueron sensibles a la voz de Dios, algunos no fueron humildes y tuvieron que pagar grandes consecuencias, precios muy altos. Pero cuando David escribe este salmo, comienza haciéndonos una reseña o una descripción de cómo es que él ve a Dios, de cómo es que él siente a Dios, de cómo es que él entiende a Dios. Y esto es muy importante para nosotros los seres humanos, cómo es que nosotros percibimos, cómo es que nosotros entendemos, cómo es que nosotros sentimos a nuestro Creador. David dice que Dios es nuestro pastor, y el primer tratamiento hermoso que hace es que dice que Dios es el pastor universal de todas las ovejas. El Señor es mi pastor y a mí nada me faltará, dice él. Él es mi pastor, Él es el pastor de las ovejas, y como tal a mí no me va a faltar absolutamente nada. Un pastor es quien cuida de un rebaño, ya lo sabemos. Por esa razón, el primer elemento con el cual él describe a Dios es como nuestro cuidador. Entonces David dice, el Señor es mi pastor, o sea, el Señor es mi cuidador. Un cuidador también se encarga de la parte de sustento de su rebaño, o sea, es el que se encarga de alimentar. En Dios entonces nosotros también, de acuerdo con esta definición, vamos a encontrar nuestra provisión diaria. Yo sé que en este tiempo que hemos estado pasando cada uno de nosotros a raíz de esta crisis en nuestros hogares, estoy seguro que en mi casa, que en su casa, no hemos dejado de ver la mano de Dios moverse cada día a nuestro favor. A pesar de lo difícil, a pesar de lo complicada y a veces un poco apretada que se ha puesto la situación con el trabajo, yo estoy seguro de que en el día a día el Señor suple nuestras necesidades, ha estado supliendo nuestras necesidades. Yo estoy seguro de que en su alacena no ha faltado el alimento. Yo estoy seguro de que usted ha tenido con qué cuidar de los suyos también. Y esto es porque tenemos a alguien que nos envía una provisión. Bajo la protección de Dios tampoco hay espacio para que nosotros vivamos en angustia. No podemos estar en angustia, no hay espacio para una alma angustiada. Hay un hermoso canto por ahí que dice, no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo, no puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Mucha gente sufre aflicción en su alma al ver que las cosas no son como antes eran, al ver que las cosas no salen como debieron haber salido, o como creíamos o pretendíamos que salieran. Pero yo quiero que hoy nosotros lo veamos de esta manera. Tomemos la situación actual como un llamado de atención para nuestra vida, un llamado de atención de parte de Dios para nuestra vida. Necesitamos revisar
muchos aspectos de nuestro diario vivir, en nuestras casas, en nuestra relación diaria con las personas, en nuestra relación diaria con el Señor. Yo sé que este ha sido un tiempo importante en el cual nosotros nos hemos metido con el Señor y hemos tratado de entender un poco más cuál es la razón por la cual nosotros fuimos llamados por el Señor en este tiempo. Nos tocó que vivir este tiempo especial, pero es importante que nosotros meditemos y entendamos que habían algunas cosas que no estaban bien, que estaban bastante mal. Algunas cosas que nosotros considerábamos como nuestras necesidades que no eran fundamentales para nuestra vida. Y en esto yo quiero que veamos lo que dice el Salmo 3, porque el alma angustiada es confortada por el Señor. Dice el verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Y por qué nos dice eso? Porque solamente en Él, solamente en Dios, nosotros podemos encontrar consuelo. Recuerda las palabras de Jesús, Mateo capítulo 11, verso 28, cuando dice: vengan a mí, acérquense. ¿A quién? A mí, a Jesús. Jesús no está diciendo busquen un lugar donde ir. Jesús no está diciendo vean a ver para dónde cogen. No, Él nos está dando a nosotros una solución. Él dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo, ¿quién? Él, Jesús, dice: y yo los haré descansar. Eso significa que Él es el que conforta nuestra alma. Jesús es nuestro consuelo y nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra del Señor nos enseña que el único nombre, la única persona en la cual nosotros podemos confiar, la única persona a la cual nosotros podemos recurrir es a Jesús. La palabra del Señor nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos confiar. Solamente en Jesús. De todos los seres que han habido sobre la tierra, algunos muy buenos, no hay uno solo en el cual nosotros podemos confiar que no sea Cristo Jesús. Por eso es que Jesús vino a la tierra para enseñarnos que Él es el camino para llegar al Padre. Por esa razón, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, nos dice que Cristo es la justicia de Dios. Por eso es que Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque no hay otro nombre. Entonces solamente en el nombre de Jesús nosotros podemos confiar, solamente en Jesús podemos encontrar la justicia de Dios hecha hombre. Y otro aspecto importante que nos enseña el Salmo 23 es que aunque estemos en lugar oscuro, o sea, aunque nosotros estemos pasando por esas etapas, por esas situaciones difíciles que a veces pasamos en nuestra existencia, momentos en los cuales nosotros solo vemos oscuridad, solo vemos túneles, las circunstancias, los problemas nos agobian y de pronto pensamos que todo el mundo se ha ido y nos sentimos solos. Pero la palabra me enseña que no debemos desmayar porque Dios está con nosotros. Su palabra dice: aunque ande, oiga, aunque ande, puede ser que andemos en valle de sombra de muerte, puede ser que estemos en un momento muy difícil, en un momento de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha desesperación en nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tú, Señor, estás conmigo en cada momento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué simbolizan su vara y su callado? Su vara y su callado son elementos muy importantes dentro de la definición que hace el salmista, porque simbolizan la autoridad de Dios y la corrección de Dios. Cuando nosotros somos corregidos por Dios,
Cuando nosotros somos exhortados por Dios, tenemos que brincar, saltar de la alegría. No deberíamos de caber dentro de nosotros mismos, porque cuando nosotros somos corregidos por el Señor es porque el Señor nos ha tomado en cuenta para que seamos sus hijos. La palabra nos enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Yo sé que los padres y las madres que me están escuchando entienden esto. Con mucho dolor hemos tenido que castigar a nuestros hijos, con mucho dolor hemos tenido muchas veces que aplicarles algún castigo, y eso lo hacemos porque los amamos, no porque los odiamos. De igual manera el Señor nos ama, y por eso es que Él nos corrige, por eso es que Él usa su vara, su autoridad y su callado, que es la forma como Él nos llama la atención y nos corrige. Cuando nosotros tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, vamos a tener aliento, vamos a tener nuevas fuerzas para seguir adelante. Este salmo tiene cosas muy hermosas, infinidad de cosas que nosotros podemos pasarnos días enteros tratando de descubrirlas. Pero a mí me gusta el antes y el después que establece el salmista. El antes lo encontramos precisamente en el verso, del verso 4 hacia atrás, o del verso 1 hasta el verso 4, en donde el salmista prácticamente nos describe a nosotros como seres indefensos, como seres necesitados de Dios, de la guía de Dios, necesitados de la sabiduría de Dios, incluso necesitados de su corrección. Pero a partir del verso 5, lo que es el verso 5 y el verso 6, ya el salmista toma su protagonismo, el protagonismo que nosotros debemos de tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y ya en el verso 5 y el verso 6 encontramos a un hijo de Dios empoderado, un hijo de Dios protagónico, un hijo de Dios conocedor de las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y dice algo muy hermoso. En el primer plano vemos a la oveja necesitada de ayuda, temerosa, que Dios cuida, guarda y protege. Pero en el verso 5 y 6 vemos al Hijo de Dios sentado en la mesa con el Padre. Usted y yo tenemos ese maravilloso privilegio, sentarnos a la mesa con nuestro Padre Dios. Por eso dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y concluye diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los dos últimos versos están escritos de una manera que yo considero magistral, excelente, porque están escritos con una pluma o con un lapicero o un lápiz, como usted quiera llamarle, que tiene la certeza de que Dios se revela a sus hijos, y aquel Dios que se revela a sus hijos y es revelado a nosotros, nos pone por encima de las circunstancias, nos pone por encima de los problemas y nos da un lugar para que nosotros nos sentemos a la mesa como verdaderos hijos de Dios. Cuando usted llega a la casa de sus padres, yo sé que usted se sienta a la mesa y come con ellos, comparte con ellos, comparte la comida, comparte las diferentes viandas que hay sobre la mesa. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nosotros nos constituimos en sus hijos. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9 nos habla de algo muy hermoso. Es un evento muy hermoso, maravilloso, que está preparado para la iglesia de Cristo. La iglesia, después de todo esto que estamos pasando, se reunirá con Jesús para ser partícipe de su gran celebración, una celebración hermosa que en la Biblia se describe como la cena de las bodas del Cordero. Le invito a inquirir más sobre este tema para que usted
se emocione, al igual como estoy emocionado yo en este momento, porque sé que ese momento glorioso viene para nosotros, viene para la iglesia. La cena de las bodas del Cordero. En el Salmo 23 el salmista nos enseña varias cosas, pero quiero resumirlas de la siguiente manera. Número 1, el Señor nos pone por encima de aquellos quienes quieren nuestra destrucción. El Señor nos defiende porque Él es nuestro protector. Número 2, levanta nuestra cabeza y nos unge, es decir, nos empodera, nos llena de poder para que nosotros podamos vencer. Tenemos que vencer todas las circunstancias, todas las calamidades, todas las angustias, todos los valles de sombra de muerte, si estamos con el Señor. Y por eso es que el Señor unge nuestra cabeza, nos da el poder y la autoridad para que nosotros podamos luchar contra todas esas circunstancias. Nos llena con la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar discerniendo las circunstancias, discerniendo las cosas que se nos van a poner al frente. Y en tercer lugar dice que seremos herederos del bien y de la misericordia de Dios y tendremos un lugar en la eterna morada. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista, y en la casa del Señor moraré por largos días. No sé cómo ha estado su ánimo en estos días, cómo ha estado su corazón, si ha sentido angustia, si ha sentido quebranto, si ha sentido dolor. Como seres humanos somos susceptibles de todo ese tipo de sentimientos, de pensamientos, de emociones. No podemos escapar a ellos, pero yo quiero que en este día, si usted ha estado triste, si ha estado deprimido, si ha estado angustiado por la situación que estábamos pasando, si usted siente que el tiempo no avanza, hoy la gente me decía en la calle, ¿cómo se siente? ¿No le da miedo salir a la calle? Y yo les decía, no me da miedo, porque tengo un Dios poderoso que me cuida, tengo un Dios poderoso que me guarda, Él es mi guardador. La palabra del Señor me enseña que Él guardará mi entrada y mi salida, que en Él puedo confiar, que Él me lleva por todos los lugares y Él me guarda, Él me cuida, Él me protege y no puedo temer a nada, no tengo que temer a nada, porque como dice la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, sea que viva o que muera, para el Señor lo hago, para el Señor lo estoy haciendo. Entonces de esa manera no deberíamos de considerar ningún tiempo difícil. Yo le animo en este día para que usted se deje pastorear por el supremo pastor, por el pastor de los pastores, el Dios Todopoderoso. Se deje guiar por su Hijo Jesucristo. Él nos dejó su palabra, nos dejó sus buenas nuevas, su evangelio, para que nosotros caminemos con Él, vivamos con Él, seamos sus discípulos y podamos dejar una herencia de Cristo a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Yo le animo en este día para que usted deposite su confianza en Cristo Jesús y para que de esta manera el bien y la misericordia le sigan todos los días de su vida. Y recuerde esto, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor moraremos eternamente y para siempre. Le bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.